Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de estas actividades. Obviamente, dando por terminado esta pequeña semana de actividades que hemos tenido, obviamente, después del regreso de las actividades de las festividades de carnaval. Iniciamos el desarrollo de las actividades y obviamente vamos a iniciar revisando el tema correspondiente a las actividades que nosotros tenemos planteadas, organizadas justamente para esta hora de clase. Y vamos a hablar sobre el descubrimiento de la célula. Recordemos que la célula es la base fundamental del desarrollo de la vida. Y para ello, obviamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo desde el punto estructural cómo está constituida, cuáles son sus actividades más preponderantes y, obviamente, cómo está constituida. Así como nuestro cuerpo, obviamente, tiene el corazón, tiene pulmones, tiene hígado, a todo eso se denomina órganos, ¿no es cierto? En el caso de la célula, tiene órganos casi similares que cumplen funciones determinantes, pero a estos se los determina como orgánulos y nosotros ya vamos a ver en el transcurso de esta clase. Pero vamos a ir desde el momento mismo, desde que fue descubierta, que obviamente por primera vez el hombre pudo divisar una célula. Y vamos a arrancar sobre el descubrimiento de la célula. La célula fue descubierta por un científico inglés llamado Robert Hooke en el año de 1665. Al observar con el microscopio un corte delgado de corcho, encontró pequeños espacios que parecían un panal de abejas y les llamó celdillas o células. Entonces, de ahí obviamente empezó todo este proceso de estudio y desarrollo de las células. Y obviamente el descubrimiento del microscopio permitió a poder analizar desde el punto de vista más determinante a la célula. En este sentido, en el año de 1590, Zacharias Jensen trabajaba junto con su padre Hans Martens como fabricantes de anteojos. Durante su trabajo en el taller tuvo un en algún momento, la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Con este simple montaje, Zacarías Jensen se dio cuenta de que podía observar objetos con aumentos significativamente mayores que los que conseguía con una sola lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido con este microscopio varían entre 3 y 9 píxeles según cuál fuere la distancia de las lentes. Esto en cuanto como un dato histórico en función del desarrollo del descubrimiento del microscopio. En concordancia con el desarrollo tecnológico del microscopio y soporte a la ciencia, el aparecimiento del microscopio permitió al ser humano observar objetos y estructuras que se escapaban a la vista humana e incluso a cualquier lupa inventada hasta aquella época, abriendo con esto un mundo nuevo de posibilidades de conocimiento. Alrededor del siglo XIX se dio un mayor desarrollo a la microscopía y apareció el microscopio compuesto que al inicio tenía dos lentes. Sin embargo, luego se incorporó un tercer lente para acoplar una cámara de fotos y también otra de video, en la cual se podían registrar los resultados e incluso procesos de movimiento, lo que mejoró el estudio de la reproducción de las bacterias, como un ejemplo. Entonces, el microscopio prácticamente nos permitió determinar seres microscópicos, estudiarlos para obviamente poder prevenir o ver cómo están constituidos. A mediados del siglo XX ocurrió el invento de un nuevo tipo de microscopio conocido como el microscopio electrónico, que es capaz de conseguir un aumento de 100.000 veces más grande que los anteriores, gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas, además de que por primera vez se pudieran hacer observaciones microscópicas en tres dimensiones y determinar la ubicación de los orgánulos y otros componentes en el interior de la célula.
Posteriormente se logró incluso observar la estructura interior de los orgánulos como las mitocondrias. Así el descubrimiento del microscopio fue el punto de partida de una serie de avances en la ciencia, como el estudio de las bacterias, de los virus y el análisis de la sangre, con lo cual fue posible determinar las causas de muchas enfermedades e incluso desarrollar las curas gracias a este invento maravilloso, obviamente que permitió ver este gran mundo que nuestros ojos a simple vista no lo pueden observar. Y aquí tenemos el primer microscopio, obviamente que tenía dos lentes, cómo se fue evolucionando hasta el microscopio mecánico y por último el microscopio electrónico, que es mucho más preciso en relación a la observación. Otro aporte importante fue el de la observación del cromosoma, esto es, y también del ADN, gracias a lo cual hoy se usa esta información para casos legales, ya que las observaciones realizadas aportan a la criminalística y por tanto la solución de crímenes de diversa índole. En este caso también el ADN les permite que a las mujeres determinar la paternidad cuando obviamente es negada, también se lo utiliza dentro de ese punto legal. En el caso de la bioquímica, obviamente esto mejora la observación de los resultados de las reacciones químicas y aporta también a este campo para buscar antídotos en contra de virus y bacterias que sean patógenos y agresivos para nuestro organismo. Una vez que hemos visto un poco de historia en relación a este proceso del microscopio y la célula, a continuación nosotros gracias a este aparato obviamente tenemos estos gráficos los cuales podemos observar y tenemos dos grandes células, obviamente las que son materia importante de estudio dentro de este campo, como son tanto la célula animal como la célula vegetal. La célula animal, obviamente, perdón, la célula vegetal obviamente se encuentra en color verde porque tiene cloroplastos y nosotros ya lo vamos a ver. Al mismo tiempo, al ser diferentes, guardan también determinadas características que los hacen similares. Por ejemplo, tienen los orgánulos, y habíamos dicho que los orgánulos son los órganos de la célula, la cual le permite funcionar. Tenemos, por ejemplo, el núcleo. Ambas células, tanto la vegetal como la animal, tienen núcleos. También tienen nucleolos, tienen retículos endoplasmáticos rugosos, tiene el retículo endoplasmático liso, tiene un citoesqueleto, tiene una membrana plasmática, tienen lisosomas, tienen también por igual el complejo de Golgi, tiene las mitocondrias, el citoplasma, los peroxisomas, tienen los ribosomas. ¿Qué los diferencia? Por ejemplo, en la célula animal tenemos vacuolas y tenemos centriolos. En la célula, en este caso, en la célula vegetal, tenemos una pared celular que en este caso contiene un componente que se llama la celulosa, de donde nosotros obtenemos el papel, y esto le da la característica de dureza, de firmeza. En cambio, la célula animal no lo tiene, pues es una célula elástica, es una célula plástica. Y obviamente también otra cosa que las diferencia son las vacuolas, son totalmente diferentes en cuanto a su función. La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales, tales como nutrición, relación y también reproducción. Existen distintos tipos de células según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares. Distinguimos las células eucariotas vegetales con un núcleo, pared celular y también el cloroplasto que les da el color tradicional que tienen los vegetales. Y las células eucariotas animales con núcleos y centrosomas. Aunque también existen otros tipos de células como las procariotas, sin una zona nuclear definida. Estas son las características fundamentales en cuanto a estas dos determinaciones o tipos de células. Para hacer un paréntesis histórico, nosotros tenemos que recordar que en el año de 1665 Hooke observó al microscopio una lámina de corcho y señaló la presencia de espacios que denominó célula. Y más tarde, en el año 1674, Leeuwenhoek identificó en una gota de agua unos seres vivos de pequeño tamaño formados por una sola célula.
Células procariotas son las primeras células que existieron como tales y fueron las células procariotas y estas surgieron hace 3.500 millones de años atrás. Tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias son células de este tipo y distinguimos las siguientes estructuras, pues estas tienen una pared celular. Esto es una estructura rígida formada por una proteína llamada mureína. Tiene una membrana plasmática, regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve de andaje al cromosoma durante la división bacteriana. El citoplasma es un líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática. Los cromosomas es una estructura circular y mucho menos compacta que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula y esta facilita su desplazamiento los flagelos y aumenta su adhesión al medio que obviamente donde ellos se hospedan. Entonces, esto lo hacen a través de sus microfilamentos. Y aquí nosotros podemos ver justamente la estructura de un esquema de una célula procariota, cómo está constituida. Tiene, obviamente, la parte central está constituida por el ADN. Tiene una membrana plasmática, un microfilamento, tiene los cilios, tiene las cápsulas, los flagelos que le permiten moverse y fijarse, la capa externa, la pared celular, la capa de péptido glucano. Entonces ahí tienen obviamente cómo está constituida una célula procariota. Y basado en esta célula procariota, nosotros vamos a ver a continuación cómo está constituido los orgánulos de una célula. ¿Qué son los orgánulos? Una vez más, ya les cabe determinar que los orgánulos obviamente son los órganos que tiene una célula. Las células eucariotas, 2.000 millones de años después, se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos, al principio fueron células procariotas simbióticas que con el tiempo perdieron su independencia. Las células procariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células de eucariotas. Tenemos las células animales, incluidas a las células humanas, y las células vegetales. Las principales características de las células eucariotas es que presentan su ADN. ¿Qué es el ADN? Es el ácido desoxirribonucleico, protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo. De esa manera están constituidas las células procariotas. Y a continuación nosotros vamos a ir viendo cada uno de los orgánulos, eso quiere decir cada uno de los componentes de los órganos, para que lo entiendan de mejor manera, cuál es su estructura celular, cuál es su esquema y cuáles son las características y funciones que tienen cada una de ellas. Iniciamos con la membrana plasmática. La membrana plasmática está constituida por fosfolípidos, por el colesterol, por el glucoproteínas y también por proteínas. Es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Es lo que hace justamente la membrana plasmática. El núcleo está constituido por una membrana nuclear, por un nucleolo, por un nucleoplasma, por los poros nucleares. Está enmarcado por la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma. Contienen los cromosomas. También se encuentran formados por el nucleolo, que está relacionado con la síntesis del RNA, que ya veremos más adelante cuál es su característica. El citoesqueleto está constituido por microtúbulos, por filamentos intermedios y por microfilamentos. Es un conjunto de filamentos proteicos, su longitud y grosor son variables, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división celular. La división celular, la reproducción celular, esa es la mitosis y nosotros ya la iremos viendo más adelante. Los ribosomas están constituidos por subunidad mayor, por proteínas y una subunidad menor.
constan de dos subunidades de diferentes tamaños formadas por RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Estos sintetizan las proteínas. Esa es su función principal de los ribosomas. En cambio, el retículo endoplasmático está constituido por un retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de la membrana. Se distingue en el liso del rugoso, ya que este último tiene ribosomas adheridos a su estructura. Esto en cuanto al retículo endoplasmático, que es otro orgánulo. Tenemos el siguiente orgánulo, que es el aparato de Golgi mitocondrial. Está constituido por una cara cis con una cara trans y por un sistema. Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. Transforma, empaqueta y selecciona macromoléculas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas de la célula. Las mitocondrias están constituidas por una cresta, por un ADN propio, por una matriz y por un ribosoma. Tienen doble membrana. En la más interna presentan dos repliegues llamados crestas. El líquido interior es la matriz. En la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y el ribosoma. Producen energía utilizable para la célula, como es la respiración celular, y tienen un ADN propio. El ADN de este orgánulo, como es la mitocondria, es propio, no es como es muy aparte del ADN que tiene la célula como tal. En este caso vamos a ver a continuación otro orgánulo como son los rizosomas y los peroxisomas. Estos están constituidos por una membrana y por una capa lipídica. Son vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y los peroxisomas oxidativas participan también en los procesos de degradación de sustancias y digestión de la célula. Prácticamente están encargados de la digestión de la célula. En este caso, los centriolos son exclusivos de las células animales, no se encuentran en las células vegetales. En general se presentan dos centriolos en posición perpendicular, unos respecto al otro. Son estructuras proteicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras de uso mitótico durante la división celular, durante la reproducción celular. Esa es otra de las características fundamentales de estas etapas. Tenemos las vácuolas. La vácula es una sola, es una vesícula prácticamente. Son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas. Pueden ser nutritivas, pero también pueden ser tóxicas. Suelen ser mayores en las células vegetales que en las células animales. La pared celular se encuentra presente solo en la célula vegetal. Ahí se encuentra esta estructura de la pared celular. Está constituido por la pared celular propiamente dicha y por una membrana celular. Es exclusiva de las células vegetales, como ya les había mencionado. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas. Otros polisacáridos, tales como aguas y sales minerales, y sirve de exoesqueleto de la célula. Cuando hablamos de un exoesqueleto, el exoesqueleto es la estructura que se encuentra por fuera, protegiendo a las estructuras celulares internas. Eso es un exoesqueleto. ¿Dónde encontramos un exoesqueleto aparte de los vegetales, en este caso de las plantas del reino vegetal, también en los crustáceos? Por ejemplo, ¿quién no se ha comido un cangrejo, por ejemplo? Rompemos ese caparazón. Ese es un exoesqueleto. ¿Por qué? Porque el esqueleto está por fuera protegiendo a los músculos o a las estructuras que se encuentran a su interior. Esa es la característica fundamental de de este tipo de estructura. En este caso les había mencionado que sirve de exoesqueleto de la célula con el que se confiere forma y protección, en este caso cuando hablamos de la pared celular. Los plastos están constituidos por una membrana
por una grana que es, es una pila de tilacoides, los tilacoides como tal y los cloroplastos. En este caso, los cloroplastos tenemos los cloroplastos, los cromoplastos y los amiloplastos. Esos son los que se encuentran dentro de los plastos. Esos son propios de las células vegetales, no están en las células animales y son cloroplastos. Están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados. Los tilacoides que se agrupan y forman una estructura llamada grana. Contienen la clorofila, que es el pigmento empleado para la fotosíntesis y que les da la coloración tradicional verde de los vegetales. En cambio, los amiloplastos se encargan de almacenar almidón y los cromoplastos obviamente son responsables del pigmento de ciertos vegetales como la zanahoria, como la remolacha. Entonces ahí obviamente se encuentran este tipo de orgánulos, en este caso solo en las estructuras vegetales. Estas son algunas de las estructuras, obviamente, que nosotros hemos ido viendo en caso y en relación a este proceso de las células. Hemos ido viendo cada uno de los orgánulos, cómo están constituidos. Esto en la primera etapa, en la primera parte de nuestra clase. Vamos a la segunda etapa, vamos a ver un poco más y vamos a ver, vamos a ir analizando, obviamente, cómo está constituido la célula, un poco de historia también en relación al desarrollo de la misma. Vamos a ir viendo, vamos a ver cuáles son las características, la célula, cuál es el concepto exacto de célula, cuáles son los tipos de células y otras características más en lo que tenemos en la segunda etapa de nuestra clase. Vamos a ir viendo y vamos a ir revisando todas este siguiente material. Vamos a ir analizando y justamente vamos a ir viendo todas estas estructuras y vamos a ir viendo una parte fundamental. Tenemos que saber exactamente a qué se refiere cuando hablamos de célula. ¿Qué es una célula? La célula es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivos. Constituye la forma más pequeña y simple de organización biológica, es decir, la estructura ordenada y viviente más pequeña que se conoce. Son ejemplos de células los espermatozoides y también las neuronas. Esas son obviamente también características en cuanto a estructuras. La célula es la entidad más pequeña que se considera viva. El tamaño de la célula puede variar mucho. Una célula de tamaño promedio mide alrededor de 10 micrómetros. La gran mayoría de las células son microscópicas, es decir, solo pueden ser vistas utilizando el microscopio. Por otro lado, existen células que pueden ser observadas a simple vista. Este es el caso del óvulo humano, que mide 100 micrómetros y tiene un tamaño similar a la de a la punta de un lápiz. El descubrimiento de la célula se considera el paso fundamental del estudio moderno de la vida, esto es la biología, dado que permitió comprender la enorme complejidad del cuerpo de los seres vivos y permitió el surgimiento de numerosas ciencias y disciplinas posteriores. Ya sabemos, aquí tenemos un poco de determinación, qué es la célula, cuáles son sus características, incluso sus medidas. En cuanto a los tipos de células, las células se pueden clasificar según si tienen o no una membrana que les rodee al núcleo, llamada membrana nuclear. Según esta clasificación, las células pueden ser células procariotas, pero también pueden ser células eucariotas. A continuación tenemos el gráfico de una célula procariota. Tenemos aquí cada uno de los componentes, tenemos los flagelos procarióticos, tenemos los ribosomas, los gránulos de alimento, los plásmidos que están constituyendo el ADN, el nucleoide, igual con ADN, los pilus o fimbria, tenemos la membrana plasmática, la cubierta celular, la cápsula o capa mucilaginosa. Ahí tenemos las estructuras en cuanto a una célula procariota. La célula procariota tiene una estructura básica sencilla sin membrana nuclear, por lo que su material genético se encuentra disperso, ocupando un espacio llamado nucleoide y que está en contacto directo con el resto del citoplasma.
Las células procariotas son pequeñas y tienen un tamaño de entre 1,5 micrómetros y fueron las primeras formas de vida de nuestro planeta Tierra y hasta donde se conoce, todos los seres vivos formados por células procariotas son unicelulares. Están constituidos por una célula, una sola célula. En cuanto a la célula eucariota, aquí tenemos los componentes, igual los diferentes orgánulos que están integrando la célula eucariota y iniciamos con una membrana nuclear, tenemos el núcleo, tenemos la cromatina, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, la membrana plasmática, el aparato de Golgi, el lisosoma, el citoesqueleto, tenemos los ribosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático liso y tenemos el citoplasma. De esa manera está constituido la célula eucariota, muy diferente a la célula procariota, que es un poco más sencilla. Las células eucariotas tienen una estructura más compleja que las procariotas. Tienen el núcleo rodeado con una membrana nuclear, por lo que su material genético queda contenido en el núcleo. Además de estas células poseen orgánulos también llamados organelas en su citoplasma que pueden estar delimitados por diferentes membranas. El tamaño de la célula eucariota varía entre 10 y 100 micrómetros, por lo que son más grandes que las células procariotas. En la historia evolutiva de la Tierra, las células eucariotas surgieron después de las procariotas. Eso en cuanto a la determinación histórica. Aquí tenemos, en cuanto a la célula animal, tenemos la célula animal y la célula vegetal, ustedes pueden observar, y obviamente una de las características de diferencia son en cuanto a los componentes, a los diferentes orgánulos entre una y otra. Las células de los animales son del tipo eucariota. Están constituidos por una membrana plasmática y distintos orgánulos, tales como el complejo de Golgi, las mitocondrias, los ribosomas, los lisosomas, el retículo endoplasmático liso y el rugoso, entre otros orgánulos. El material genético se encuentra en un núcleo envuelto en una membrana nuclear. No tiene pared celular y presentan formas muy diversas, no tienen una sola forma. Poseen lisosomas, estos son orgánulos exclusivas de las células animales, que son vesículas que contienen enzimas digestivas y se dedican a degradar ciertos compuestos químicos y estructuras nucleares. Poseen centriolos, estos son orgánulos exclusivos de las células animales que tienen una función muy importante en la división celular. En la mitosis, que es la división celular, tienen parte en todo este proceso. En cuanto a la célula vegetal, por el contrario, la célula vegetal, las células de las plantas son del tipo eucariota. Tienen un núcleo rodeado de membrana nuclear donde se encuentra el material genético. Poseen una pared celular rígida compuesta principalmente por celulosa. Esta estructura le da la forma a la célula y le otorga sostén a la planta. Los organismos vegetales no tienen esqueletos como los animales y por tanto esta estructura, obviamente que es la celulosa, le da prácticamente esa característica o esa similitud al esqueleto. Poseen cloroplastos, estos son orgánulos exclusivos de las células vegetales, que son orgánulos que llevan a cabo la fotosíntesis, proceso mediante el cual se utiliza la luz solar para sintetizar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. Ese es un proceso químico que solo tienen los vegetales. Por eso son autótrofos en relación a su alimentación. Cuando hablamos de seres autótrofos, significa que ellos mismos sintetizan su alimento. Nosotros, en este caso, los animales, somos heterótrofos porque nosotros necesitamos consumir a otros seres, depredar a otros seres para poder, obviamente, que nuestro organismo lo sintetice y, obviamente, obtenga los minerales, la energía necesaria, vitaminas, todo lo que sea necesario para poder sobrevivir. Entonces, son las características en cuanto también a su alimentación. En cuanto a las partes de la célula, iniciamos con la membrana plasmática o citoplasma, presente en células eucariotas y también en las procariotas. Es una membrana que divide la parte exterior de la parte interior de la célula. Está formada por una doble capa continua de fosfolípidos y proteínas intercaladas y adheridas a su superficie.
Las funciones de esta membrana son dar forma y estabilidad a la célula, separar el contenido interno de la célula del medio que le rodea, permitir la entrada y la salida de sustancias a la célula e intervenir en la interacción entre células. Eso es en la relación entre células. En cuanto a la pared celular, presente en las células procariotas y en células eucariotas de plantas, hongos y algas. Es una capa gruesa y bastante rígida que está localizada en la parte externa de la membrana plasmática. Le confiere resistencia y estabilidad a la célula. Su composición varía según el tipo de célula. Por ejemplo, en las plantas la pared celular está compuesta principalmente por celulosa, mientras que en las bacterias está formada por peptidoglucano. Es un compuesto, es un copolímero formado por azúcares y también por aminoácidos. En relación al núcleo, está presente en células eucariotas, contiene casi todo el material genético, esto es el ADN. Es una célula y está rodeada por una envoltura nuclear que contiene poros. Sus principales funciones son almacenar la información genética, controlar la actividad de todos los orgánulos y coordinar la reproducción celular. En cuanto al nucleoide, presente en células procariotas, es una región en la que se encuentra el ADN, en que las células procariotas es una única célula con forma circular y cerrada. A diferencia del núcleo, en células procariotas, el nucleoide no tiene envoltura nuclear. Y por último tenemos el citoplasma presente en células eucariotas y procariotas. Es la parte de la célula que se ubica entre la membrana citoplasmática y el núcleo. Está constituido por una parte líquida llamada citosol, que se compone de agua, iones y proteínas. En el citosol están sumergidos todos los orgánulos. La función principal del citoplasma es servir de soporte para los orgánulos de las células y ayuda en los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula. Esto en cuanto a estas características fundamentales. En el citoplasma se encuentran inmersos los orgánulos que son estructuras que cumplen con una o varias funciones determinadas. Se denominan orgánulos porque analógicamente con el término órganos. Los orgánulos son los pequeños órganos en el interior de la célula. Esa es la explicación. Simplemente lo que cambia es el léxico, la determinación nada más. Si nosotros queremos determinarlo de mejor manera, o relacionarlo de mejor manera, ya saben que son los órganos de la célula. Pero estos órganos, por ser bien pequeños, bien minúsculos, obviamente de acuerdo al tamaño de la célula, se los ha determinado como orgánulos. Algunos orgánulos, los cuales podemos mencionar y que el tiempo nos permita, son los siguientes. Tenemos las mitocondrias. Están presentes en células eucariotas de animales y plantas. Son las estructuras donde se realiza la respiración celular, proceso que le permite a la célula obtener energía en forma de ATP. Por lo general, las mitocondrias se localizan en los sitios de las células por donde ingresa el oxígeno. Una célula puede tener hasta miles de mitocondrias según la actividad que realice. En cambio, los lisosomas están presentes en células eucariotas de animales, son vesículas rodeadas de membranas que se originan en el aparato de Golgi. Tienen enzimas digestivas e hidrolíticas. Esos son enzimas que aceleran la hidrólisis en los enlaces químicos en su interior que pueden digerir una gran cantidad de moléculas. Por otra parte, pueden digerir otro orgánulo del interior de la célula y devolver sus componentes al citosol para que sean utilizados por la célula. Este es el proceso que se llama autofagia. Y dirigir una célula entera, proceso que se denomina autólisis. Si los componentes se digieren, los lisosomas provienen del exterior de la célula, el proceso se llama heterofagia. Ahí tenemos obviamente todo el proceso y la función que desarrolla este orgánulo como es el lisosoma. Tenemos a continuación los ribosomas, están presentes en células eucariotas y procariotas, son los encargados de la síntesis de las proteínas en las células eucariotas y otros orgánulos están constituidos por dos subunidades que se forman por separado en el núcleo, un cuerpo ubicado dentro del núcleo.
y se unen en el citoplasma para sintetizar proteínas. Por otra parte, en las células eucariotas, estos orgánulos se encuentran en la membrana nuclear, en el retículo endoplasmático rugoso, en el citosol, en las mitocondrias y en los cloroplastos, en esto en el caso de las plantas. En las células procariotas, los ribosomas se encuentran en el citosol. Esto como parte fundamental, obviamente se queda material todavía por analizar de la célula. El tiempo es nuestro peor enemigo, pero estos son los temas que obviamente se han venido desarrollando en esta clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Señores y señores, un fuerte abrazo, sigan revisando todo el material. Les recuerdo que la otra semana, y es la última semana correspondientes a la unidad número 1, y al final de esta unidad o de la siguiente semana, obviamente tendremos la prueba de evaluación de toda esta unidad. Así que sigan preparando, sigan revisando su material, su aula virtual. Ahí se encuentra toda la información pertinente. Ustedes vayan viendo, vayan analizando tiempos, vayan analizando cómo está coordinado, cómo está configurado y obviamente de esa manera ustedes no se van a perder. Señores y señores, que descansen, que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana.